Fesela siempre se ha preocupado por todo lo que es las comunidades sefaradíes, pero ahora también hay que ver de dónde vienen estas comunidades sefaradíes y que existieron refugiados judíos y que existen. Esa es la razón de un libro que sacaron el día de hoy. Platícanos qué es este libro. Bueno, déjame hacerte una primera corrección. Ya no existen refugiados judíos, afortunadamente, a diferencia de los países árabes que por razones políticas han mantenido a sus integrantes como refugiados. Las comunidades judías del mundo e Israel principalmente absorbieron a toda esta serie de refugiados. Sin embargo, si nos ponemos a hablar de números, vamos a llegar a una situación muy interesante. Contra 600,000 gentes que reclaman los palestinos como refugiados, de los países árabes salió más de 1 millón de personas judías que sufrieron un proceso de limpieza étnica. Incluyó pérdida de bienes, matanzas y una serie de cosas de las cuales no conoce la opinión pública mundial. Entonces Estamos hablando en tiempos recientes, además es importante mencionarlo, que no es hace... Estamos hablando de 1920 a 1950, la parte más importante. Los pocos que quedaron llegaron a durar hasta los 70, pero realmente es parte del conflicto que se suscitó en el Medio Oriente, toda esta serie de refugiados. Lo interesante fue que los refugiados judíos fueron absorbidos por la comunidad judía y transformados en gente productiva, cosa que no ha pasado con los refugiados árabes. ¿Por qué se les puede decir que eran refugiados? Porque algunos te decían, no eran refugiados, eran habitantes de estos países. Todos los refugiados fueron primero habitantes, pero cuando una persona, y existen unos cánones muy particulares que el Alto Comité de Refugiados de la ONU establece como refugiados, entonces sufrieron limpieza étnica, se les persiguió por razones de raza o de creencia, se les quitaron propiedades, entonces cumplen todos los requisitos para haber sido refugiados en su momento, obviamente con la buena situación de que los judíos de que fueron recibidos y que todo... No, permíteme terminar porque es muy interesante. Un judío no permite por humanidad que la gente viva mal. Entonces, si nos duelen los refugiados árabes, obviamente nos dolieron más nuestros refugiados, se absorbieron y hoy en día son gente productiva. Finalmente un refugiado es aquel que tiene que salir de su país de origen, sea la causa que sea, ya sea voluntaria o involuntaria. En el caso de los refugiados judíos tuvieron que salir de estos países árabes porque en primer lugar nunca fueron aceptados como ciudadanos como tal. Fueron aceptados como unas personas de segunda clase y eran timis, tenían que tener sus limitaciones, tenían que tener ahora sí que pagos de impuestos especiales, tenían un valor mucho menor con relación a un habitante árabe musulmán. Es más, en algunos lados creo que no pueden ni por caminar por la calle, en algunos lados. Si algún judío iba por la banqueta, iba a pasar un musulmán sobre la banqueta, el judío tenía que bajarse al arroyo para permitir pasar al musulmán. Al grado que en este documento que se está presentando el día de hoy, de los refugiados olvidados, se menciona que el valor de una declaración de un judío en una situación que hubiera una diferencia, valía la cuarta parte que la testificación de un musulmán. Ante la ley eran diferentes, valía más la palabra de un musulmán que la de 4 judíos. Oye, toda la vida del pueblo judío se ha visto, como tú dijiste, cargada de expulsiones. O sea, desde los tiempos bíblicos hay expulsiones y expulsiones. Se recuerdan ya un poco lejana, pero se sigue recordando y se sigue poniendo la expulsión de España, ¿sí? Y se sigue recordando parte de la gran labor que hace Fesela, ¿sí? Lógicamente tenemos que hablar todo lo que fue el Holocausto, con todo. ¿Por qué ahora recordar a estos refugiados, como usted dice, olvidados en este contexto? Bueno, yo creo que para empezar es por mínima justicia. O sea, yo creo que es justo, porque esta gente no solo se le ha privado de sus bienes, que no importa, no solo se le ha privado de sus raíces al ser expulsado, se le está privando de su historia. La opinión pública no conoce esto y al hacer eso se les está borrando de un plumazo de la historia. Yo creo que por mínima decencia
y por mínima humanidad hay que darles a estas gentes su lugar en la historia. E incluso nosotros consideramos que el 29 de noviembre, que está conmemorado como edicto de la ONU, para ser considerado el Día de los Refugiados Palestinos, se tiene que extender y se tiene que conocer esta historia de 1 millón de personas que tuvieron que salir de sus países de origen, que son los países árabes e Irán, y que tuvieron que ser ahora sí que absorbidos, llegaron como refugiados, hoy en día ya como ciudadanos, y que poco se conoce de su historia, que son los refugiados judíos. En el documento que estamos presentando el día de hoy van a poder ver fotografías muy interesantes de cómo llegó esta gente a Israel en campos de refugiados, como hoy existen los de palestinos, igual, en tiendas, con baños... Hoy en día de sirios también y de varios otros lados que se han ido dando, todos estos refugiados que han tenido que estar huyendo de sus países, ¿no? Sí. Al final del día el judío no puede permitir que viva mal. No hablemos nada más de los judíos y de los no judíos. Nos duele tanto como nos duelen los nuestros, los palestinos y los sirios. Pero bueno, cuando empezaron a ver todas estas historias, encontraron algo que les llamara la atención, que los sorprendiera, que dijeron, alguna cosita que te haya llamado a los dos, que hayan dicho, hijos, sí, yo no sabía esto. O sea, todos sabemos que salieron de estos países que eran maltratados. La mano directa de Hitler a través del mufti de Jerusalén, que organizó una matanza en los 50 en Irak, donde hubo matanza en grupo, en masa, y donde existen tumbas comunes donde tiraron a los muertos. Para aquellos que decían que el nazismo no les tocó a los judíos sefaradíes, en cierta manera, aquí hay una cosa que hasta Irak llegó con la mano del nazismo. Sí, tristemente, tristemente. Alguna cosa. Yo creo que mucho tiene que ver con el deseo de salir adelante de estas personas. Es gente que tuvo que dejar sus casas, tuvo que dejar propiedades, que se dice hoy en día que son mucho más extensas que el propio Israel en cuestión de territorios, en metros cuadrados. Y yo creo que eso es muy significativo, y el quererles dar ese reconocimiento de, a pesar de haber dejado todo atrás, haber sabido integrar a las distintas sociedades a las que llegaron y ser personas que hoy en día tienen una dignidad, tienen una ciudadanía y que son capaces no solo de recibir, sino también de dar. Pues muchísimas gracias. Nosotros en Diario Judío hemos tenido gran parte con todo lo que es la comunidad sefaradí, la cultura sefaradí, todo lo que es la historia de sefaradí en España y Turquía y los demás países, incluyendo los países árabes, y es un gusto que se esté haciendo y se esté recordando también todas estas partes de lo que es el pueblo y la comunidad judía del mundo. Y para FESELA, que es la Federación Sefaradí Latinoamericana, realmente nos es muy importante dar a conocer todo lo que tiene que ver con la historia, con las tradiciones, con la cultura del judío y del judío sefaradí. Sí, al final del día nuestro lema es por un pueblo unido, entonces pues en eso no hacemos distingos entre sefaradí y ashkenazí, al final somos un solo pueblo y bueno, nos ocupamos de la parte que más conocemos. Gracias.